Bueno, estamos avanzando en nuestro curso Estadística Bayesiana y cada vez nos involucramos más en el software, entendiendo que los artículos son vitales para comprender de mejor manera toda esta teoría. Aquí tengo otro artículo sobre contraste y diferencia de medias en tema de educación. Lo compartiré así no lo veamos hoy en forma detallada. Veamos qué pasa el EPIDAD con dos poblaciones. O sea, diferencia de medias. ¿Qué tenemos en el, digamos, la forma o el esquema que tiene el EPIDAD? Bueno, y de hecho también el amigo SPS en la tradicional, en las clásicas, en Bayes sí tiene sus cambios. Nos dice acá los sombreados, si se recogen, si se responde que la distribución a priori es la normal. Vamos a ir mirando acá, eso quiere decir que tengo varias opciones. Vamos a la bayesiana de una vez. Bueno, yo lo hice, este mismo ejercicio se hizo acá en dos poblaciones independientes para ver qué daba, y este es en la inferencia tradicional. Por eso decía yo que un curso 2 en 1, 3 en 1, porque también estamos mirando cómo se trabaja el EPIDAD en este tipo de situaciones, o en esta inferencia. Es útil saberlo además porque en el SPSS necesitamos tener la base de datos en bruto, los encuestados. En el EPIDAD, como observan acá, bueno, también puedo tener datos, la base de datos, pero me permiten datos no tabulados, es decir, yo conozco ya la media, puedo replicar informes de otros artículos y por aquí lo puedo hacer. El SPSS también, pero es la excepción, nada más para medias independientes, para otros casos no. Entonces, esta es la ruta muestras independientes tradicional. Vamos a ver qué tenemos. Entonces, aquí nos dicen qué es lo que necesitamos. Vamos a hablar de diferencia de medias. Necesito entonces la media de una población. Aquí se muestra 1. La desviación estándar de esa población y el tamaño de muestra. Obviamente lo mismo para la otra población. Entonces, yo lo puedo hacer de esa manera. Vamos a entrar estos daticos. Aquí no está por este lado, pero yo lo quiero mostrar. Dice, el siguiente ejemplo comienza en el caso que se comunica que ha de emplearse la distribución uniforme. Insisto, este está hecho en el documento para Bayes. Yo quiero mostrarlo de las dos maneras para observar diferencias, si las hay. Aquí yo digo, muestra 1, 7,1. Pensemos que sean notas, esto se puede asemejar a notas cuando tengamos valores de 1 a 10. La desviación, 1,12. Y el tamaño de muestra para esa primera población fueron 21 estudiantes, pongamos lo que fuese así. Otro grupo, tal vez el uno fue de estadística y el otro fue de psicología, digámoslo así. 6,8 fue el otro promedio. 6,8. Y la desviación en ese caso fue 0,63. ¿Qué me están diciendo por ahora? Que hubo más homogeneidad en los resultados del segunda prueba. Y aquí se encuestaron nada más 8. Ahí está, eso es lo que me están diciendo. Estoy haciéndolo por la tradicional. Encuentro aquí un intervalo de confianza, porque está chuleado. Lo puedo deschulear y no me lo entrega, obviamente, me voy por las hipótesis. Por ahora voy a hacerlo aquí. Y bilateral es que voy a comparar igual contra diferente. O sea, son iguales estos promedios contra que no. O pudiese decir, es más grande el del grupo 1 que el del grupo 2. Entonces selecciono aquí a discreción, a lo que yo quiera. Voy a darle calcular y aquí obtuve unos resultados. Los datos son evidentes, pues yo tengo que tener los dos grupos, etcétera, etcétera. Aquí no hubo a priori, porque es que estoy haciendo el ejemplo con lo clásico, lo tradicional. Me da un valor de P de 0.124. Eso querría decir, pero esto es una prueba para varianzas. Comparación de varianzas. Les recuerdo, cuando es comparación de varianzas, eso se hace para identificar cuáles fórmulas utilizo después para mirar la diferencia de promedios. O sea, es un paso previo. Aquí me está diciendo que las varianzas son iguales, porque la hipótesis nula es
varianzas iguales contra que no son. Y como da mayor de 0,5, entonces no son. En el entendido que esas hipótesis siguen siendo condicionadas, pues, o en este momento están muy bajo el huracán, pero es lo que tenemos. Entonces, con este dato yo digo las varianzas son iguales. Como son varianzas iguales, entonces me fijo en el primer renglón. Diferencia de medias, punto 30, esa es la resta entre 7,1 y 6,8. Ahí está la restica de eso. Me fijo en el primer fila y me da el intervalo de confianza y contiene el 0. Como contiene el 0, estoy diciendo no hay diferencia en los promedios. Esa es mi conclusión aquí. Ya para comparar medias, ya prueba hipótesis propiamente, estamos diciendo que son iguales. O sea, me da lo que me dé por intervalo de confianza, me debe dar igual, al menos en la conclusión, con hipótesis bilateral. Si es unilateral, que no la pedí, puede haber cambios en la conclusión. Pero bilateral, lo que me diga aquí me dice bilateral .483, me dice las medias son iguales. Eso implica que el intervalo me tiene que dar con el 0 incluido. Muy bien, pues bueno, eso fue el tradicional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Módulo bayesiano, media, dos poblaciones, estimación de una diferencia. Y ya tengo esta salida. Bueno, me falta mostrar en el SPS cómo lo hacemos. Vamos a mostrar cómo lo hacemos en la tradicional. No sé si confundiré más, pero lo quiero hacer así. Aquí tengo el amigo SPSS, un archivo que tenemos de Van Cloan, pero como voy a hacer el proceso, no necesito para estar en una base de datos específica, sino que voy a hacer esto por el método tradicional. Insisto, el SPSS está construido para trabajar con base de datos. En lo general, casi todo, prácticamente el 99% de sus procesos debemos de tener la base de datos. Pero hay una excepción, y es esta precisamente. Analizar, voy a hacer comparación de medias, y en comparación de medias en todos estos, y ya todos, prácticamente todos los presentes y escuchantes han trabajado esto. Sabemos que se necesita base de datos. Sin embargo, esta opción, prueba T de muestras independientes de resumen, es una excepción. Aquí yo no necesito tener la base de datos por esa posibilidad, porque lo que me muestra es esto. Es una opción adicional y que no hace caso de la base de datos, sino que yo ya le entro los datos. Por ejemplo, 7,1, como lo tengo acá, número de casos, estaba siguiendo el mismo ritmo del otro, no, el número de casos aquí es 21, eso sí nos cambia pues. 7,1 es la media de la primera población. Espéreme a ver que no me está tomando aquí, ahora sí, coma. La desviación estándar es 1,12. Y aquí yo puedo colocar, cambiarle esta etiqueta, puedo poner grupo estadística, por decirlo de alguna manera. Luego entro al otro caso, N2 es 8. La media aquí fue 6,8. Pues lo que puedo pensar es que nos debe dar igual al otro procedimiento, ¿no? Y la desviación estándar es 0,63. Pongámoslo acá, el grupo de psicología. Muy bien, aquí tengo la confianza del 95 y listo. Esto sí lo puedo hacer por mi amigo SPS. Insisto, si vamos a hacer réplicas de un artículo, por aquí podríamos apoyarnos con estas opciones. Le damos a aceptar en el SPS y vamos llegando a qué punto. Vamos a mirar resultados por acá. Y aquí tenemos la media de cada quien, la desviación, la diferencia de medias. Recuerden que nos había dado 0,3 y nos da el 0,483 cuando se suben varianzas iguales.
y igual al que nos había dado ahora en Epidat, intervalos de confianza con el cero incluido. Esto implica que tenemos resultados similares cuando la varianza es igual y cuando la varianza es desigual. En el Epidat aquí nos dan diferencias en los numeritos con Epidat. Vamos a moverlo un poco. Pero la situación es, donde tengo mi amigo Epidat en resultados, aquí está. Aquí tenemos menos 0.566 a 1.16. El tercero en esta fila, en esta salida. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en el SPS nos dice que trabaja con fórmulas asintóticas y aquí dice varianzas iguales usando la fórmula exacta. Por lo tanto, aquí deducimos o concluimos también que el SPSS nos está trabajando con la fórmula exacta, que es la que tiene su documento, que es donde nos coincide. Fórmula exacta y fórmula exacta. Pero estamos llegando a resultados iguales, como debería ser también. Aquí está el punto 483 para varianzas iguales, o sea, llegamos a esa conclusión y aquí también. ¿Qué quise hacer entonces acá? Comparar en las estadísticas tradicionales, la frecuentista, que se puede hacer en Epidat, como lo tenemos acá, y en SPSS, como está acá. Otros procedimientos no se pueden hacer en los dos porque SPS no tiene incorporado para trabajar de manera tabulada los datos. Aquí siempre es pruébate para una muestra, que es lo mismo que en el otro prueba, en este Epidat es la prueba para una media, pero aquí necesitamos la base de datos. Aquí también necesitamos base de datos. Aquí base de datos, de todo base de datos, en regresión y todo. Aquí podemos darle los insumos y nos da. Entonces son las diferencias entre esos dos. Bien, ahora sí vamos a mirar qué pasa con Bayes. Este mismo ejemplo con el amigo Bayes, pero lo hacemos en otro.